¿En qué parte de la Biblia se nos habla de medio ambiente? Primero que todo, la palabra medio ambiente es una redundancia porque es lo mismo, medio y ambiente. Esto surge porque en 1972, cuando se dio la cumbre de Estocolmo, se intentó traducir la palabra environment, pero al poner la definición, que era el término medio, coma, ambiente, le faltó poner la coma y quedó medio ambiente, pero realmente es ambiente, es hablar del entorno, todo lo que incluye pues la tierra, las plantas, los animales, los ríos, las corrientes de agua, etcétera, estos ciclos biológicos también de la naturaleza. Entonces, ahora que venimos a la perspectiva bíblica, quiero hacer una aclaración de que estos son breves minutos, o sea que voy a intentar en poco tiempo contarles esas cosas que a mí me han impresionado en este camino de mi relación con Dios y cómo a través del Espíritu Santo he podido encontrar en la palabra, aquí en su hermosa palabra, en ver el corazón de Dios frente a los temas de la tierra. Y menciono la tierra porque es la palabra clave en la Biblia. O sea, cuando hablamos de ambiente y todo esto, nosotros lo manejamos así, pero bíblicamente es la palabra tierra, todo lo que incluye la tierra. Y muchas veces cuando los profetas, los líderes bíblicos, apóstoles oraban, mencionaban siempre como creador del cielo y la tierra. Entonces, la palabra tierra se repite un montón de veces en la Biblia, está entretejida en toda la historia bíblica, porque obviamente es el ecosistema donde se movió el pueblo de Dios. Entonces, tenemos que ver ahora en perspectiva, desde la perspectiva de Dios, cómo ve la tierra, ¿no? Y todo lo que incluye la tierra. Entonces, quiero hablar de forma muy natural, a manera testimonial, porque este tema a nivel de conferencia pues sí implica pues llevar más términos, ver más procesos paralelos también en la palabra de Dios para que entendamos lo asombroso que es le llaman la teología de la creación, todo lo que implica la perspectiva de Dios de la creación. Pero aquí me voy a enfocar en un aspecto de la creación que es el entorno, la tierra. Entonces, cuando abrimos la Biblia en Génesis 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, solamente con ver estos dos capítulos ya tú puedes ver el corazón de Dios, tú puedes conocer lo que Dios soñaba en los temas hablando de los temas del ecosistema, la convivencia que Él esperaba de su creación humana, de las especies de hombre y mujer, de la especie humana, gobernando sobre el ecosistema. Y tenemos que recordar términos como imagen y semejanza, porque la Biblia hace una aclaración que Él nos hizo a su imagen y semejanza, que es algo muy, muy importante y que a veces se nos olvida mencionar del tema de la identidad en Dios. Creo que el reconocer realmente el ser hechos a imagen y semejanza de Dios nos permite tener claro también el por qué y para qué fuimos creados. Y dentro del por qué y para qué está incluido lo que es el señorear sobre la tierra, que eso está en estos primeros capítulos. Y suena, digamos, gente que toma la palabra señorear y lo ve como, que somos superiores y por eso la tierra. No. Tenemos que verlo en perspectiva del aspecto de la mayordomía, lo que es la administración, lo que significa ser puestos bajo el dominio de Dios para dominar sobre el ecosistema que Dios había creado. No es un tema de dominio individual, un dominio aparte un dominio bajo el dominio de Dios. Porque Él es el que es nuestro gobernante principal, creador, que hizo todo. Él es el propietario intelectual, el propietario de todo lo que existe, y Él crea la especie humana para un trabajo especial. Entonces, una vez un pastor decía que Dios pudo haberse presentado en la Biblia como un Dios explosivo, un Dios sentado sobre su trono poderoso, pero Dios se presenta en estos primeros capítulos como un Dios artista, un Dios trabajador, un Dios que nos crea para un trabajo especial en su mundo. Y obviamente el tema de la palabra trabajo hoy se entiende como qué pesar no trabajar, pero antes de esa independencia de Dios, antes del pecado, antes de ese quiebre, el trabajo era algo que no iba a ser como está sucediendo hoy día, que lo vemos difícil. Dios nos crea para esto, es un Dios trabajador que nos pone en su creación, en su tierra, para gobernarla, administrarla y ser gerentes allí, ser como administradores de eso, a su manera, según sus propósitos y a su estilo. Entonces,
Esto es importante reconocerlo también. Y quiero que lo tengamos claro porque al final cuando aterriza en Cristo, que voy haciendo como un recorrido bastante básico desde Génesis hasta Cristo, para entender esto de la imagen y semejanza de Dios y por qué Cristo, el ser renacido en Cristo, aún hace que el tema de la tierra sea todavía más importante y relevante para Dios en estos tiempos. Entonces, como les decía, en estos dos primeros capítulos, yo me quedé aquí, en estos dos primeros capítulos, una vez, y fue como, wow, o sea, un Dios que soñaba un mundo sin contaminación, un mundo sin basura, un mundo sin aguas contaminadas, sin peces muriendo. Y ahí yo puedo ver el latir de Dios como lo que Él quería de su gente, lo que Él quería de la tierra. Veo un Dios en estos dos primeros capítulos que separa, pone todo en su lugar. No es un Dios que hace así como, esto así, esto allá. No es un Dios desordenado que pone todo como le da la gana. Es un Dios que piensa con propósito. Es la mente inteligente detrás de todo lo que vemos, de todo este sistema pensado con propósito, con significado. Y de una forma que esto va aquí, esto va acá, el día aquí, la noche acá, las aguas acá, los mares acá, etcétera, etcétera. Entonces Él pone todo en orden. Y esta parte del orden me encanta porque algo que yo abordo mucho es el tema del orden. Porque hay algo que está pasando ahorita que muy poco se está hablando y es el tema de la basura. Por ejemplo, y no voy a quedarme en esto, pero la basura es un problema de desorden. Entonces, cuando veo esto y lo veo desde la perspectiva de Dios, es como, ¿qué pensaría Dios de esto? Porque Dios no es Dios de desorden. Y otro puntito que quiero mostrar es que cuando ustedes leen el tema del tabernáculo, cuando Dios dirige a Moisés para esto, le dice cómo hacerlo, que pone esto aquí, que los utensilios allá, que esto tiene que ir acá, que al centro, que acá, que a la esquina. Cuando ustedes ven esto, ustedes dicen, qué Dios tan detallista, qué Dios tan ordenado, que hasta los utensilios tenían que ir de una manera. Y no cualquiera podía entrar al altar, no cualquiera podía manejar el tema de los sacrificios. Por eso es que Él determina qué tipo de personas tenían que estar ahí, qué tipo de ministros tenían que estar y qué hacían los demás del pueblo, el liderazgo. Hasta Moisés nos da un ejemplo de mayordomía, de orden, cuando Él pone también cómo manejar tanta gente y pone líderes por grupo, ¿verdad? Y entonces Él trabaja los temas difíciles, los temas fáciles, de una manera organizada, como un líder que está bajo el dominio de Dios, haciendo las cosas con orden como debe ser. Entonces, todas estas cosas las veo en estos primeros capítulos de un Dios que soñaba con orden, que soñaba con descontaminación. También el tema de la alimentación. O sea, cuando ustedes leen Génesis 1, 29-30, ahí se nos dice qué tipo de alimentación era. O sea, era como dicen muchos estudiosos, había como un vegetarianismo tan claro porque no había ese sistema de que no era necesario que se mataran animales para comer. Eso cambia después y Dios lo permite, pero en estos dos primeros capítulos tú puedes ver el corazón de Dios, cómo Él quería que las cosas fueran, ¿no? Hay otro tema en que también en este contexto ustedes pueden notar que hasta los animales podían convivir entre sí. O sea, no había problema de que el león conviviera con el cordero, porque, o sea, no había un salvajismo como el que ahora vemos. Por eso es que en Isaías 11 Dios nos promete allí que vamos a volver a esos tiempos en que el cordero podía vivir con el león. Dice también que hasta el león va a comer pasto como el buey, o sea que va a volver ese tema de que ni siquiera los animales van a necesitar comer carne de otros, porque va a volver ese sistema de el menú que Dios soñaba. Ahora este tema de la alimentación puede ser un poco conflictivo y no me quiero quedar ahí. Lo que quiero que veamos es el sueño, el corazón de Dios aquí. O sea, qué era lo que Él quería realmente en temas de alimentación, de salud, en temas de un ecosistema sano, siendo gobernado por especies que están bajo el dominio de Dios. Todo una belleza y un orden que cuando yo estoy en estos dos capítulos, yo no me quiero salir de esos dos capítulos, porque es que es hermoso. O sea, yo que he sufrido bastante con el tema de la basura, la contaminación cuando hemos hecho limpieza de playa y todo esto, es doloroso, pero cuando tú llegas a estos dos capítulos tú dices, Dios, cómo quisiera que esto fuera así de nuevo. Y ¿saben qué es lo bonito de todo? Que así va a ser. Y eso es gracias a Cristo, eso es gracias al plan de Dios cuando, sí va a haber un regreso, sí vamos a volver allá, pero hay un trabajo que hacer en medio. Y es lo que quiero también aclarar. Entonces, antes de pasar a ese punto, para ir terminando ese punto, hay una cosa interesante que tenemos que tener claro, y es que en el antiguo Israel
en los primeros libros, todo esto hacia acá, la tierra desde la perspectiva de Dios era un tema de herencia. Hay un texto que voy a poner aquí para que lo vean, cuando él aclara de que la tierra es herencia, que la tierra es de él, que él les decía, ustedes son forasteros, ustedes son esto, era para que recordaran de que la tierra no les pertenece a ellos, sino que era de Dios. Así que imagínense, el rol de ellos era actuar sobre ese ecosistema, sobre la tierra de Dios, a la manera de Dios, y si ellos obedecían, pues iban a vivir las bendiciones de la obediencia, ¿no? Y este término de la herencia es importante. Ahora yo quiero mencionar que por lo menos mis padres también me heredaron un terreno a mí, a mi hermano, y cuando lo vean desde el punto de la herencia, yo quiero cuidar eso porque es un regalo, es algo que no me pertenece, es algo que ha sido un regalo y es una herencia, es algo de mayor valor. Entonces Dios quería que el pueblo de Israel entendiera que la tierra a la que ellos iban a llegar cuando pues Dios los saca de Egipto y los está llevando a la tierra prometida, era que ellos entendieran de que la tierra es herencia y que ellos tenían un rol importante que cumplir estando allí. Habían directrices sobre los límites de las cosechas, de las siembras, de los descansos de la tierra, de los animales, qué tipo de animales eran necesarios para, bueno, ya cuando les digo el menú cambia, Dios permite qué tipo de animales se pueden comer, qué tipo de animales son para trabajo, qué tipos de árboles se pueden talar y cuáles no. Todo eso Dios los había establecido en su palabra. Entonces, este tema es importante y hay otra cosa que quiero mencionar y es algo que a mí me ha impactado y me impactó hace poco porque sucedió hace poco. Yo puedo decir que el 2021 ha sido un año especial para mí, fue un año especial porque yo propuse en mi corazón leer la Biblia corrida desde Génesis. Bueno, estoy en Crónicas, todavía no lo he terminado, pero todo este viaje de Génesis hasta las Crónicas ha sido impresionante, he reído, he llorado, he visto cosas de Dios que no había visto, su corazón tan misericordioso, pero un Dios también que siente dolor, que siente ira y que se duele porque, oye, te digo cómo vivir y todavía no captas que hay una forma de convivencia y que si no lo vives de esa manera hay consecuencias. Y era un Dios que también sufría el dolor de ellos y la pérdida. Entonces, antes de llegar a este punto, yo estuve leyendo pues todo esto fue en mi viaje y cuando yo llego a Crónicas hay algo que a mí me impactó. Antes de llegar a uno de los versículos finales de Crónicas, que de hecho ya es el último, creo que los últimos libros de históricos, todo lo que el autor recopila de la decadencia, la carencia, la desobediencia, los reyes que sí hacían las cosas bien, los reyes que no, los líderes que no, los líderes que sí, las hambrunas que sucedían, las consecuencias por la desobediencia, la muerte aquí, muerte allá, hay muchas cosas. Cuando tú ves todo esto en medio, toda la historia, cómo se va entretejiendo de dolor, pero también de esperanza, también de ver líderes que eran, wow, admirables, como David, en Salomón en su momento, Samuel y todos estos líderes que tú quedas, oh, wow, o sea, todo esto aquí registrado termina en un verso que a mí me impacta y es lo que dice aquí. Igual lo voy a poner en pantalla, pero dice, Segunda de Crónicas 36, dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Voy a poner en pantalla también unos datos numéricos porque según los eruditos, estos 70 años son la sumatoria por los años de descanso que el pueblo de Israel no respetó. Como les dije, había alineamiento y uno de esos era que cada séptimo año se descansara, también cada 50 años también la tierra descansara, los animales y todo lo que implicaba este tema del descanso, que por temas de tiempo no lo puedo mencionar, pero a Dios le importaba tanto que cuando termina todos estos libros históricos, ¡pum!, finalmente termina el libro como que hasta aún la tierra pudo descansar. Y uno pensaría, pero los temas de la tierra no son importantes porque a Dios le importa el alma. Bueno, esta parte es importante que yo mencione de que si fuera así, entonces ¿para qué Jesús se encarnó? Pensaríamos que bueno, le importa el alma, pero ¿para qué se encarna si había otro plan, ¿no? De rescate del alma solamente. Pero es que Dios es integral y Dios le importa tanto
lo material, o sea, la tierra en sí, lo material y lo espiritual, el saber vivir en este tiempo a su manera, pero lo que quiero decir es que a Dios le importa tanto los temas de la tierra que aún en medio de todo esto, todo lo que se recopila en la historia termina diciendo hasta que la tierra pudo descansar. 70 años, por los 70 años que no se respetaron estos tiempos de descanso. Y a veces lo pienso así, como hay gente que piensa que bueno, estos temas de tierra no importan porque al final Cristo viene, y yo pienso, aún si me quedaran 3 días de oportunidad para vivir esta tierra, quiero dejarlo lo mejor posible, porque no lo hago yo no lo hago por el ambiente, sino porque es que la tierra es de Dios, y mientras yo tenga eso bajo mi jurisdicción, lo hago porque es su tierra. Y sigue siendo su tierra. La Biblia dice que todas las cosas por Él subsisten, que todo fue creado por medio de Él y para Él a través de Cristo. Entonces hay un tema importante aquí que ver. Y ahora quiero hablar de Jesús, de cómo Él es el centro en estos temas también de la tierra.